Bienvenidos a un nuevo programa de Martín Ciprés Presenta. En esta oportunidad vamos a hablar con una personalidad de Pilar que es multifacética, no solamente porque su profesión es contador y además tiene una vida pública en las instituciones de Pilar muy importante, sino que además se ha convertido en escritor. Así que de todo eso vamos a hablar hoy con Daniel Castro. Bueno, bienvenido, Daniel. Gracias, Martín, por la invitación. Bueno, como dije, sos multifacético, pero vamos a arrancar con tu infancia acá en Pilar. Sí, sí. Bueno, mi infancia fue en la Villa Verde, ¿no? Cuento un poquito. Sí, sí. Si bien nací en Capital Federal, Ujú. en la zona de Caballito, porque bueno, mi madre trabajaba en la fábrica SIP y ella tenía obra social. Claro, Hacía pocos meses que se había inaugurado el Hospital Municipal Sanguinetti, claro. pero bueno, el parto lo tuvo por la obra social, ¿no? Entonces nací en Capital Federal, pero obviamente toda mi infancia fue en la Villa Verde. Vivimos ahí hasta que yo tuve 24 años. Después nos mudamos a la Villa Huide. Bien. ¿Y ¿No? qué recordás de ese Pilar que no tiene nada que ver con lo que soy Pilar? No, hay que imaginarse que en Villa Verde había muy pocas casas, mucho potrero, muchas canchas de fútbol. Claro. En cada 2 o 3 calles tenías una canchita de fútbol. En mi caso, casi enfrente de mi casa había una cancha, eh, no sé, será de 600 metros cuadrados, pero era fútbol todos los días. Claro, Así que hasta los días de lluvia había fútbol. Era más lindo porque jugar entre el barro claro. es muy lindo. Y las calles de tierra, la tierra negra, no Ujú. la tosca. Claro. La tosca vino muchos años después. O Muchas sea, yo veces, nací el 3 de noviembre del 62, ¿sí? Para que nos ubiquemos en tiempo y forma. Y la Tosca llegó a la Villa Verde, te diría, por la década del 80, más o menos. claro. Era tierra negra, a lo sumo algún cascote. Sí, pero casi era tanta la tierra negra que se armaban las zanjas, que a veces venía la municipalidad, pero no era esperar que salga el sol. Claro, Había otra. no había Otra otra. para que. Y no había muchos autos tampoco, Claro, ¿sí? Entraban, me acuerdo, camiones, camionetas para los que llevaban a los almacenes del barrio, pero lo que más, había pocas casas, abundaba, y bueno, y estudié en la escuela 4 que era la más cerca de claro, mi domicilio. claro. ¿Y la vocación por contador cuándo surge? ¿De chico se fue forjando a través de los años? Bueno, en principio, viste, cuando uno estudiaba la secundaria, yo quería ser empleado bancario, viste, esa era mi aspiración. Después que terminé el servicio militar, soy de la clase 62, de la que fue a La Malvinas, que ¿no? fue mal. A mí no me tocó, pero si bien estuve acuartelado, pero no me tocó ir. Eh, y bueno, en esa época, eh, ¿qué era lo que...? No, no, te preguntaba cuándo surge esa vocación. Ah, bueno, terminé el servicio militar y ya dije, bueno, ahora, ¿qué hago? Y una tarde me cruzo con el que hoy también es contador, Luis Piccoli, Ujú. y me dice, Daniel, ¿por qué no te anotás en la carrera de contador? Ah, podría ser. Y fui a Junín y Córdoba y me anoté, Bien. Capital Federal.
Y ahí empecé Bien, a viajar en tren, claro, mientras trabajaba en la Municipalidad de Pilar. bien. O sea, el horario de 7 a 14 que había en esa época, salía de ahí, me tomaba el tren Y te ibas a estudiar. y me iba a estudiar. Y volvía a veces a la 1 de la mañana. Todas peripecias, ¿no? Eh, Hoy, a la distancia, uno piensa que qué esfuerzo, pero en realidad era el esfuerzo de ese momento, era la época, era la edad. ¿Cómo lo definirías? sí, era un esfuerzo, fue esfuerzo y sacrificio, ¿no? Y también de mis padres, porque había épocas, viste, que uno pedía el turno en las materias Ujú, y alguna vez me tocó a las 5 de la tarde. Entonces no llegaba con el tren, el que tomaba siempre, cerca de las 3 menos cuarto de la tarde. Porque acordate que tenía que ir a Palermo, bajaba y tomaba el subte claro, hasta Facultad de Medicina. Entonces, en esa época, mi padre salía a las 2 de la tarde, me esperaba, porque el tren salía a 2 y cuarto. Salir de ahí, si iba caminando por no Nazar, no llegabas. llegaba. Entonces me esperaba mi padre en la puerta de la municipalidad, salía y me llevaba y me bajaba ahí. Eso lo hice durante un año. Sí, porque después me volvió a tocar mala suerte, ¿viste? Porque después para apelar era todo Un un tema. lío. No es como ahora con la tecnología. Imaginemos que estoy hablando que en esa época No había tenías ni... que ir al teléfono público. Claro, claro. En casa no teníamos teléfono. Así que había que comunicarse Entonces era todo muy, muy difícil, Sí, ¿no? Complicado, complejo. O sea, tenías que aceptar las reglas. exactamente. ¿Y eso te permitió recibirte de contador? Sí, sí. Y todas esas adversidades que uno va Ujú, en su desarrollo, en su trabajo, uno pues lo va fortaleciendo en la vida, ¿no? Porque nada era fácil, ¿no? claro. Nada era fácil. Imagínate que para ir a la escuela 4 los días de lluvia era la mayor Claro. peripecia. ¿Y el Y no era de secundario? faltar, porque en mi casa mis padres no quería Claro. que faltara. O Daniel, ¿y el sea, secundario? hasta me ponían las galochas. Me acuerdo. La gente por ahí, gente joven, no sabe, pero era una botita chiquita, cortita, Arriba del zapato. arriba del zapato. Para que cuando uno llegara a la escuela se sacaba la galocha y el zapato estaba Impecable, lo mejor posible, claro. ¿no? Así es. ¿Y el secundario, Daniel? Estudié en el oficial, Bien. ¿sí? El oficial acá Ujú. digo acá porque cambió de lugar, ¿no? Yo en Atrás el de lo que lugar hoy original, es la Secretaría de Obras Públicas. exactamente, Lorenzo López y 11 de septiembre. Ahí estuve. Ese Sí, patio. soy egresado de la promoción 80. Bien, Y, y bueno, ahí tuve como director a Urroz, al padre de Gustavo Urroz, claro. después de distintos profesores como la profesora Martel, Confanti, eh, y muchos más, ¿no? Daniel, estamos en el siglo XXI, ¿no? Em, Nos quedamos en tu charla en los 80, pero después vino en los 90 y el boom Pilar cambió todo Pilar, ¿no? Ese Pilar pueblo se cambió absolutamente. ¿Cómo, cómo lo tomás? ¿O cómo lo tomaste? ¿Cómo lo procesaste? ¿Cómo uno también se fue adaptando, ¿no? En este boom Pilar, que hoy el Pilar no tiene absolutamente nada que ver con ese Pilar que vos viviste de infante. Claro. En el momento de mi juventud, década del 60, 70, Ujú, era raro venir al centro de Pilar, ¿sí? Porque no había colectivos. claro, El Calcas, que fue la primer línea de colectivo, y anduvo por ahí cerca de 1980, 1978. Por ahí empezó a entrar, que hacía Villaverde y Perusotti, claro. el Calcas de aquella época, que pasaba cada 1 hora, ¿no? Y que eso te daba para ir hasta
hasta el centro de Pilar, sino tenías que, los que vivíamos en la Villa Verde, teníamos que ir hasta la estación y de ahí a veces tomar un colectivo que nos parecía lejos. Hoy Claro. lo mirás y es cerca. Pero bueno, tomabas el verde o a veces el colorado, que es de la línea San José, y venías al centro de Pilar. En la secundaria, mira, hay algo que a veces lo cuento, la calle 11 de septiembre, hoy ibas caminando. Yo iba al colegio, al oficial, y volvía hacia mi casa por la calle 11. porque no andaba autos. Claro. Vos que me preguntabas ese boom, ¿no? Y te estoy hablando de la década del 70, ¿no? Después en la década del 80 empezó ese cambio que lentamente se iba dando, ¿no? Muy lentamente, más en la década del 90. ¿Y cuáles eran las características de ese cambio que ustedes veían? Las casas quintas, por ejemplo. En esa época, sí, década del 70, muchas casas quintas, gente que venía. En Villaverde había casa quintas, lo mismo que en el Perusotti. Había casa quintas, se veía la gente del fin de semana, se veía mucha gente. Y uno lo iba sintiendo. Después, en la década del 90, ya recibido como contador, viajé a Capital durante 7 años, porque tuve un trabajo como contador y me tocó vivir toda la experiencia del cambio de la Panamericana. Claro. De 2 manos a 3 manos. Y después todo el peaje. Claro. Porque la Panamericana a 3 manos se inauguró en 1996. ¿Sí? Y vi todo ese proceso de cambio. Cuando iban haciendo los distintos puentes o túneles que te desviaban. Así que era un poco a veces traumático, pero hoy la Panamericana le ha dado mucha vida a Pilar, ¿no? Y es según cómo te encuentra hoy. Es decir, hoy la verdad que Pilar es muy cosmopolita, no solamente con un centro en el centro de Pilar, sino que hay otras características, otros centros comerciales, otra gente, otra economía. ¿Cómo te tomó? ¿O cómo la vivís? No, yo lo veo todo ese proceso bien, muy bien. Es un proceso que se da, si uno que revisa la historia, es como tirar una piedra en el agua y viste que la onda expansiva es lo que está pasando en este momento y va a seguir pasando. Que si uno se remonta hace 100 años, esto era todo campo. Claro. Y hoy está con el crecimiento poblacional. Es lógico que esto se termine siendo todas casas. Claro. Y se termine los terrenos. Es ese proceso que estamos viviendo ahora y que todavía falta. Pilar tiene todavía un 30% de su territorio terreno y que lo vamos a seguir viendo, ese cambio. Y lo que a mí me parece que lo que nos está faltando es el tema del transporte. Por ahí transporte público o mejorar o ampliar los caminos. Hay que buscar la gente que sabe del entorno urbano cómo encontrarle la vuelta. Porque esto lo dejas así y dentro de 100 años, porque pensemos en las futuras generaciones, ¿no? Se van a acordar mal de nosotros. Claro. Daniel, hacemos una pequeñísima pausa Sí, y ya continuamos con la charla, ¿te parece? ¿cómo no, Martín? Lentes diseñados con ayuda de inteligencia artificial para ver el mundo sin límites periféricos. La tecnología exclusiva de Novar permite desarrollar lentes progresivos con cualidades ópticas antes impensadas. Mira para allá, para el otro lado, para arriba, para abajo, con absoluta naturalidad. iLens, tecnología Novar. Ver para creer.
Bedson es una empresa con presencia global que produce y comercializa sus productos en los 5 continentes. En el mercado, su marca es sinónimo de prestigio y calidad. Sus altos índices de competitividad consolidaron una sólida trayectoria con un futuro prometedor. Fundada en 1979 en Pilar, provincia de Buenos Aires, Argentina, Bedson sigue renovando día a día su compromiso con el bienestar de la salud animal y la innovación. No buscamos la última noticia, sino la información que te hace entender el mundo donde vivís. Noticiasindustriales.com.ar. Bueno, continuamos la charla, Daniel. Desde Bueno. ya te quiero agradecer muchísimo este tiempo que te estás tomando para hacer estas charlas, porque en definitiva a mí me parece que hay muchas personas de Pilar que tienen muchas historias para contar. En el caso tuyo, bueno, vos siempre estuviste relacionado con las entidades de Pilar. Hoy estás como presidente del Club Unión, ¿no? ¿Cuánto hace que estás? 3 años. 3 años. Pero fuiste muchos años presidente de la CIPA. Así es. Sí. 8 años. Y esas experiencias, ¿cómo fueron? ¿No? Porque hay que dejarle mucho. El otro día estábamos hablando con Enrico Albertola y él contaba, bueno, muchas veces no se encuentra esas personas que le dedican tiempo a las instituciones, pero la gente que le dedica tiempo casi es de tiempo completo, ¿no? Claro. Para que las instituciones funcionen, avancen. Sí, 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 sí. Bueno, a nivel personal, bueno, ingresé como presidente en el año 2006. Ujú. En 2006 hasta el 2014, 15. Y bueno, durante esos años es todo un gran proceso, ¿no? Que se vivió y que se sigue viviendo, ¿no? De transformación en Pilar, en el comercio, Ujú. ¿no? Y a nivel institucional, porque yo empecé cuando la Cámara de Comercio su sede era una casa. Claro. Y vos hiciste este edificio. Nos tocó la etapa de la construcción del edificio. Bien. Sí. ¿El proyecto ya estaba? ¿O también vos tuvieron que trabajar en No, el proyecto del edificio? La circunstancia se dio en lo siguiente. Hubo un cambio en el impuesto de sellos Ujú. y que eso nos permitió generar ingresos importantes. Si bien no nos alcanzaba, entonces pensamos en el proyecto. Si bien no nos alcanzaba para terminar la obra, Ujú. alcanzaba para los cimientos y un poco más. Claro. Y ni siquiera nos alcanzaba para el techo. Pero bueno, viste que estas cosas son de audacia. Exactamente. Si no encarás, las cosas no avanzan. Y si tenías el dinero ahí y después en este país pasan tantas circunstancias que, y bueno, decidimos, avancemos, se llamó una asamblea extraordinaria y lo llevamos a cabo adelante. Seguimos recaudando, ¿no? Y eso nos permitió
terminar la planta baja, el primer piso, poner el techo del segundo piso y ahí paramos porque ya no teníamos más dinero. Claro. Le Y comentamos a la... todo uno lo cuenta así en un minuto. Sí, Tardó casi un año en construirse, ¿no? Con toda una serie de peripecias para la época, ¿no? Siempre es difícil, pero bueno, en esa bueno, época... pero ustedes le dieron ese espaldarazo de que la CIPA era una casa y le dieron una capitalización en el lugar a donde no solamente está, sino una proyección de futuro. Le recordamos a la audiencia que nosotros, nuestro estudio está dentro del edificio de la CIPA. Claro, claro. Bueno, todo ese proceso que con la comisión directiva de la época que me acompañó y trabajó Ujú, muchísimo, porque en esa época teníamos el Vapro, claro. ¿viste? Y siempre funcionó el Vapro. Pero al destruir la casa, para empezar los cimientos del nuevo edificio, lo íbamos cambiando de lugar, ¿no? Con toda la implicancia que tenía, porque eso había una caja fuerte. Claro. eh, pero bueno, pero lo logramos. Y vos Se también hizo fuiste... sacrificio y le destiné mucho tiempo, ¿sí? Ujú. Porque había que estar en cada detalle y con todos los riesgos que implica una obra, ¿no? Tanto para la gente que trabaja como para los que pasan por la Claro, vereda. claro. ¿No? Daniel, y también en tu gestión, si no recuerdo mal, fue la idea de abrir una oficina en el kilómetro 50. Claro, sí, sí, la abrimos en el kilómetro 50. Que Eh, era todo un desafío para la sí, época. Ahora, hoy se lo ve un poco más normal esa integración, pero en ese momento sí. había que tomar esa decisión. Sí, sí, porque siempre, va, en mi mentalidad, la integración es una base fundamental que debe pasar por la Cámara de Comercio, ¿no? Tanto para los comerciantes históricos Ujú. como para los nuevos comerciantes, e instalarse en el kilómetro 50 era una forma de integrarse, Bien. ¿sí? En aquella época, cuando uno veía la ciudad de Pilar y el kilómetro 50, en su trayecto había muchos lotes, era casi 2 islas. Dócil. Pero pensábamos que con el desarrollo de la Panamericana iba a continuar desarrollándose al costado y hoy, Hoy, 20 años después, uno lo mira y el tiempo nos da la razón. sí. Quedan muy pocos lotes sobre la colectora y se sigue construyendo. Ujú. ¿No? Daniel, ¿y la experiencia en el Club Unión? Bien, bien. En el Club Unión es otro tipo de actividad, tiene una actividad social. Más social. Y bueno, uno trata de mantener la tradición del club. Eso te iba a decir, hay que cuidar la historia, Claro, ¿no? claro. Yo cuando estoy en instituciones trato de respetar su historia, ¿no? Y el club social es un club de reuniones sociales. También está para jugar a las cartas, Ujú, ¿no? Al que le gusta. Y al que no, es para charlar, hablar. ujú. Se habla mucho de historia también, de antiguos vecinos de Pilar. Se mantiene un poco la tradición. Y bueno, es un lugar ameno, ¿no? Tranquilo. También estás al frente. Y, perdóname, y cuando se puede, ayudar a la comunidad, cuando Exacto. nos piden el salón, para... Una vez al año es el encuentro del Club Unión, ¿no? Claro, Es en un octubre, el 10 de aniversario. octubre se celebran los aniversarios del club, ¿no? Y ahí la comunidad de Pilar se acerca, Ah, sí, ¿no? sí, sí, Que sí. es, eso me parece que es loable. Sí, nos pone contentos porque, bueno, viene la gente de Pilar y es como un reencuentro, ¿no? De una Ujú. vez al año de vecinos de Pilar. Sonia Lembella me dijo, no te vas a olvidar de preguntarle por el Instituto Belgraniano, Ah, que sí. también. Actualmente soy el presidente del Instituto Belgraniano del Pilar, ¿no? Y así que ahí estamos con Sonia Lembelle como secretaria de la institución, que soy presidente gracias a Sonia, que
me postuló y me apoya y me acompaña, ¿no? A mí me parece, cada prócer en la Argentina tiene sus características y todos le reconocemos valores, pero yo creo que Manuel Belgrano es mucho más que eso, ¿no? Sí. Es mucho más que un prócer. Me gustaría que me cuentes en una línea por qué siguen la tradición, rescatan la historia de Manuel Belgrano en este instituto. Bueno, la vida de Manuel Belgrano fueron 50 años, pero sus últimos 30 años fueron de una intensidad. Desde la época del virreinato, que ocupó un cargo en el consulado y que trató de fomentar la educación porque veía a los criollos que había materia prima para comercializar en el virreinato, que obviamente los de las coronas se oponían, ¿no? El funcionario de la corona española se oponía a esas ideas que eran para la época muy progresivas, la igualdad entre el hombre y la mujer. Y después comenzó la Revolución de Mayo, que también tuvo una actitud patriota, y que él, siendo abogado, aceptó ser militar para defender a la patria. El creador de la bandera. Mirá que voy salteando, es una persona de... qué interesante hablar con esa persona, ¿no? La intensidad que tuvo, las batallas, y una persona muy valiente. Antes de la Revolución de Mayo fue periodista. Fue periodista. Porque hizo el semanario La de Gaceta Comercio. Mercantil. Claro, sí, la Gaceta Mercantil. Se llamaba... Y hay otro, el Telégrafo, también otro con el nombre del Telégrafo. Sí, que había colaborado esporádicamente también. Sí, por eso, fíjate, periodista. Fue también embajador, porque en el año antes de la independencia estuvo un año en Europa con Rivadavia. Claro. O sea, es una intensidad que no... Bueno, la enfermedad no lo permitió, murió muy joven, ¿no? Claro. Y esta cuestión de historia también te hizo escribir un libro, pero con un libro con unas características que no son inusuales, porque es un libro muy técnico, si bien está bien explicado, es muy técnico. Contá, ¿por qué se te ocurrió hablar sobre el catastro, cómo evolucionó Pilar desde, ¿qué podríamos decir? Desde los documentos públicos. Mirá, en la Cámara de Comercio, en las charlas, viste, de la sobremesa de los días jueves, que hablaba con Domenech, con Botarelli, con muchos muchachos más antiguos de Pilar, y se hablaba de la historia, de cosas, y yo decía, pero ¿y eso? Y que se va perdiendo porque no, en libros, empecé a buscar libros, empecé a escuchar, viste, busqué libros, y había un libro que escribió Ferrá en el 2001, había otros, un instituto que había trabajado en el año 1948, y algún otro libro de 1940, pero todos temas esporádicos. Hay un álbum que habla de Pilar de 1940. Entonces, todo muy, muy desparramado. Se hicieron la jornada de historia, que también hubo varios libritos. Pero no, vos vas a querer conseguir un libro de la historia de Pilar, tampoco. Te estoy hablando, Estaba todo muy desperdigado. muy desperdigado. Entonces, decía, esto se tendría que tratar de estar en un libro, y me puse también a investigar los loteos, que es lo que más me tocó. Vos me preguntaste al principio, la década del 90. Empecé a buscar los loteos del 1940 hasta el 2010. Los loteos tanto de los barrios abiertos, de los barrios cerrados. Eso fue la parte que más investigué.
Yo lo vi al libro, lo leí. ¿Costó mucho conseguir esa información? Sí, me costó, vos fíjate que para terminar el libro me llevó 10 años, ¿sí? Porque uno no se dedica, yo soy contador público y la historia es como un hobby para mí. Ujú. Eh, Le dedicaba, pero por ahí una vez el fin de semana, ¿viste? Pero bueno, siempre buscando, consiguiendo, preguntando, entrevistando gente que me iba orientando. Y bueno, logré ese libro que quedaron muchas cosas afuera también. Es un libro de 424 páginas, Pilar de Campo a Ciudad, que en el título le quise simplificar cómo fue evolucionando Pilar, porque si uno lee el libro, ve cómo Pilar, Ujú. y con datos, como vos Exacto. mencionabas, datos de población, datos económicos. Mucho plano, mucha explicación técnica, ¿no? Claro, como la pude conseguir, Ujú. y porque estaba desparramada, traté en el libro de concentrar, que sea como que alguien quiere conocer la historia de Pilar, tiene 500 años de historia. Desde que estaban los aborígenes hasta el año 2019. ¿No? Y bueno, lo conté a mi A manera. tu forma. Y bueno, ahora hay que contar los últimos años también. Sí, cosas que me quedaron afuera, que te decía, Ujú. cosas que he ido encontrando, novedades que he ido encontrando y que en los próximos años, si Dios me da vida, plasmarla en un libro. ¿No? ¿Qué es Pilar como ciudad, como ese pueblo de la niñez? ¿Qué es Pilar hoy para vos, Daniel? Eso para mí, en estos últimos años, noto la gran evolución, un gran cambio y es una gran ciudad, que le faltan muchas cosas, Ujú. pero creo que vamos por el buen camino, ¿no? Si uno a veces viaja a otras ciudades que están mucho mejor que Pilar, pero hay otras que están peor que Pilar, Ujú. ¿no? Comparativamente. Así que estamos en un camino de los problemas que hay todavía. Pueden haber soluciones, hay Ujú. soluciones. A veces las soluciones se dan con la creatividad, Ujú. ¿no? Con gente estudiosa de los temas y creatividad. Con herramientas que, da, que dan las leyes se puede solucionar. Te quiero agradecer muchísimo este tiempo. Me parecía una charla. Hemos tenido muchas charlas nosotros, pero me parece que nos debíamos esta charla, ¿no? De contar parte de tu historia. Yo le contaba a Sonia el otro día, a Sonia Lembelle, Mm. que, bueno, si bien es una charla, no deja de ser un reconocimiento, ¿no? Para que vos puedas contar, porque además, sinceramente lo creo, Daniel, sos un hombre multifacético. Hiciste muchas cosas y estás en muchos temas a la vez y muchos temas que no hemos tocado. Por ejemplo, bueno, de tu rol en el edificio hay mucho para contar, muchísimo para contar. Así que te queremos agradecer mucho este tiempo. Bueno, muchas gracias Martín por la entrevista y bueno, te deseo éxito en este emprendimiento. Bueno, muchas gracias. Suerte. Nosotros nos reencontramos en la próxima. Hasta entonces.